Llegamos a la unidad 19, Deuteronomio, exposición de la ley, profecías sobre el futuro de Israel. Los 10 mandamientos y su aplicación. El decálogo comienza con las palabras: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el capítulo 5, verso 6, mencionando nuevamente los 10 mandamientos, al igual que Éxodo capítulo 20. Jehová exige obediencia porque Él es soberano. Es Dios soberano, el único Dios. También porque ha entablado una relación personal con su pueblo y le exige que puedan ser obedientes. La expresión tu Dios o su equivalente se encuentra más de 300 veces en Deuteronomio y es la base de la verdadera fe. El gran mandamiento es llamado por los judíos Shema, que se traduce como oye. 2 veces por día los judíos piadosos repiten la Shema. ¿En qué consiste la Shema? Es repetir estas palabras. Se debe amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los padres no deben depender de la instrucción pública de la religión, sino que deben instruir a sus hijos en sus hogares. Para los israelitas no había la educación pública como hoy lo entendemos, sino que eran los padres quienes debían instruir y guiar a sus hijos en el temor de Dios. Dios les entregaría la tierra de Canaán porque la había prometido a los padres, pero no es porque los israelitas fueran más numerosos que otros. Al contrario, era el pueblo más insignificante de otros pueblos, dice el capítulo 7, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, tampoco los escogió Dios a los israelitas porque fueran rectos y justos, sino porque los cananeos eran extremadamente piadosos. Y Dios en su misericordia vio a Israel y comenzó su obra en Abraham. Jehová pide de su pueblo 4 cosas: que teman a Dios, que anden en todos sus caminos, que le amen y sirvan. Esto lo vemos en el capítulo 10, verso 12. Dice así la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Muy bien, este es el sentir de Dios respecto a su pueblo y la exigencia que tiene. Leyes tocantes al culto y a la vida santa. Al entrar en Canaán, los israelitas estarían rodeados de idolatría. Por tal motivo, Moisés los preparó para resistir esta tentación y les ordenó expresamente 3 cosas. Número 1. Debían destruir completamente todos los lugares del culto pagano para que la tierra fuera santa. Número 2. Debían prestar culto a Jehová en un solo lugar que iba a ser establecido por Dios mismo. Y número 3. Debían erradicar a los que cayeran en la idolatría. No deberían permitir que la idolatría pueda ser una práctica cotidiana y normal. Leyes de justicia y de humanidad. Puesto que en Israel regía una teocracia, que quiere decir el gobierno directo de Dios, las funciones civiles y religiosas se unían para que todo quedara bajo la dirección divina. Es decir, que había también ahí sacerdotes y los reyes que iban a tener la función de dirección política, pero todo bajo el gobierno de Dios. Los jueces serían escogidos por el pueblo hebreo como representantes de Dios y para proteger los derechos de su pueblo. Debían juzgar imparcialmente, esa era la exigencia de parte de Dios. Esto nos dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios: Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Esta es la petición directa de Dios. Capítulo 17, verso 13: Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá,
trayendo el orden entonces dentro de esta administración de justicia. Las instrucciones acerca de un rey que se encuentran en el capítulo 17, versículos 14 al 20, Dios a su tiempo daría a Israel un rey. Moisés adelantaba las condiciones bajo las cuales se habría de establecer su reinado, que son las siguientes. Debía ser el rey elegido por Dios, número 1. Número 2, no debía aumentar para sí caballos ni volver a Egipto, porque el aumentar caballos generaría orgullo de fuerza y dependencia propia y sin Dios al medio. Número 3, no debía tomar para sí muchas mujeres, que era la costumbre de aquel tiempo, que los reyes tomaban muchas mujeres con muchos pueblos y haciendo pacto con cada pueblo. Número 4, no debía amontonar para sí riquezas, de esa manera su corazón se comenzaría a envanecer. Número 5, debía escribirse una copia de la ley para el rey. Esta copia era para que el rey pueda meditar en la ley todos los días de su vida. Bendiciones y maldiciones. Al entrar en la tierra prometida, Israel tenía que caminar por el valle entre los montes Ebal y Gerizim. 6 de las tribus iban a tomar posición sobre las faldas del monte Ebal y las otras 6 sobre Gerizim. Cuando los levitas leyeran las maldiciones, los israelitas situados en la falda de Ebal debían contestar amén. Y cuando se leyeran las bendiciones, las tribus sobre Gerizim contestarían de la misma forma. Y esto se ha procedido a cumplir en Josué capítulo 8 versos 33 y 34. Esta forma de expresión y presentación de las bendiciones y maldiciones era la advertencia definitiva que hacía Moisés al pueblo para que no se aparten de Dios y para que puedan mantenerse siempre con Él, en su temor. Moisés enumera extensamente y con varios detalles minuciosos las bendiciones y maldiciones, de modo que a la entrada de los israelitas en la tierra prometida, la elección de su destino quedaba delante de ellos. Los israelitas iban a decidir si obedecían, iban a tener las bendiciones, y si desobedecían, las maldiciones iban a perseguirlos. La obediencia traería bendición y la desobediencia maldición. Si los israelitas hubieran prestado atención a las advertencias de Moisés, se habrían salvado de grandes padecimientos a través de su historia y que lo vemos hasta el presente. La obediencia traería las siguientes bendiciones a Israel. Lo podemos resumir de la siguiente manera. Primero, prosperidad extraordinaria y general. Número 2, liberación de los enemigos. 3, abundancia de producción. Número 4, bendiciones espirituales. 5, prominencia entre las naciones. Estas bendiciones, en el momento de la obediencia a Dios, iban a ser una realidad para los israelitas. La desobediencia, por lo tanto, como algo contrario, traería las siguientes maldiciones. Maldiciones personales para Israel: peste, sequía, desorden en las guerras, plaga, calamidad, cautividad, invasiones de los enemigos, plagas, dispersión entre las naciones. Y podemos observar en los siguientes libros de la Biblia que Israel va a sufrir todas estas maldiciones por haber dejado a Dios en su momento y no haber escuchado a sus mensajeros, a los profetas que trajeron la palabra para que ellos vuelvan a su Creador. Días finales de Moisés. Al cumplir 120 años, el gran dirigente Moisés sabía que le quedaba poco tiempo antes de morir. Alentó a los israelitas a esforzarse para tomar posesión de Canaán. Puso en su cargo a su sucesor, que era Josué, y entregó el libro de la ley a los levitas para ser guardado junto al arca en el lugar santísimo. Moisés ya estaba a punto de morir. El cántico de Moisés tenía mucha importancia, pues los cánticos nacionales se grababan profundamente en la memoria y tienen una influencia poderosa para conmover los sentimientos de un pueblo. Como parte de su recompensa por su fidelidad, Dios le permite a Moisés contemplar la tierra prometida desde la cumbre del monte Nebo.
pero por su desobediencia en el incidente de las aguas de Meriba, no se le permite entrar en aquella tierra. Pero Dios va a mostrarle, va a contemplar Moisés la tierra prometida, lo va a ver de lejos, sabiendo que Israel ya estaba a punto de ingresar y conquistar. Demuestra que aunque Moisés es un libertador, no es el libertador por excelencia, no es aquel verdadero libertador, pues no pudo alcanzar para su pueblo la victoria final. Sin embargo, no hubo profeta antes ni después en Israel como él. Dios llevó el espíritu de Moisés con él y sepultó el cuerpo en un lugar desconocido por los israelitas. Si se hubiera conocido el lugar de su entierro, el pueblo lo habría convertido en un santuario idólatra. Muchos creen que Josué escribió este último capítulo como tributo final a Moisés. Hablamos de Deuteronomio.